Bueno, y el séptimo juzgado de garantía de Santiago declaró admisible la querella en contra del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por el delito de prevaricación. Esto luego que la empresa que asesoró la construcción del viaducto asegurara que el secretario de Estado le adjudicó una responsabilidad injusta por la falla en la construcción del puente Cauca. Queremos conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña el director y también abogado de Sañartu Arquitectos, Claudio Lefever. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, ¿cómo reciben que se haya cogido finalmente a trámite esta querella? Esperábamos, la verdad, de que esta fuera una resolución que diera curso y provocara efectivamente la investigación que deberá encabezar el Ministerio Público respecto a los hechos denunciados en la misma. Ahora ustedes anuncian que van a pedir la pericia de los computadores. ¿Qué es lo que pretenden encontrar en los computadores que les sirviera como prueba o antecedentes para sustentar la querella? La verdad es que el concepto de la prevaricación es un concepto en principio de que es un proceso manifiestamente injusto en donde la persona que dicta la resolución sabe lo injusta que es. Y en este caso, precisamente, con ocasión de un correo electrónico, entre otras cosas, que da o emite el ministro de Obras Públicas a los miembros de la comisión que supuestamente debía fallar, es precisamente lo que inicia nuestra hipótesis de la comisión del delito. ¿Qué decía este correo? Este correo lo que hace es que la fase previa o investigativa, para ver si había responsabilidades de la empresa Sañartu o no en el tema del Caucao, lo que hace es advertirle a los altos mandos o altos grados de confianza del ministro y a miembros de la comisión, le señala casi textualmente, yo instruí sancionar a Sañartu verbal y por escrito y favor informar la sanción por cualquier posible falla, no por fallas acreditadas. A él nunca le importó el tema de que se acreditara efectivamente en ningún tipo de negligencia de la empresa, sino que en realidad lo que se buscó acá fue una especie de chivo expiatorio al que se le atribuyeron prácticamente todas las culpas y deficiencias, no solo constructivas, sino que de diseño. Sí, bueno, y sobre eso es lo que está acogiendo de esta querella, se va a llevar a trámite, están estos mails que usted dice que se intercambió con algunos de sus subalternos, que eran parte también de la comisión que iba a sancionar a la empresa, que finalmente sancionó a su empresa durante un año, no pueden participar de ninguna asesoría en el Ministerio de Obras Públicas, entre otras cosas, y eso va a seguir su curso. Ahora, eso es en lo formal, el ministro los acusó y usted dice injustamente porque no se llegó a ninguna prueba que básicamente lo corroborara. Pero yo lo quiero llevar a otras cosas, porque este contrato de Sañartu es del año 2011, ¿no es verdad? Sí. Es del año 2011, lo suscribieron bajo el ministro Lawrence Goldborn. Sí. Exactamente. Bueno, en este contrato ustedes, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuáles eran las órdenes que ustedes tenían que cumplir como asesores del Ministerio de Obras Públicas? Perfecto. Solamente un alcance muy pequeño. La verdad es que no estamos sancionados. Mientras Contraloría no tome razón de la resolución, ciertamente no estamos sancionados. No tenemos ningún tipo de sanción en este minuto. Tenemos un proceso en curso y una proposición de sanción cuyo análisis de legalidad aún está pendiente por el órgano contralor. ¿Qué es lo que decía el contrato en lo concreto? ¿Qué es lo que tenían que hacer? En definitiva, lo importante es separar tres áreas acá. Una es el diseño, que es una etapa previa, se licita el año 2007 y es donde se dice qué puente se va a hacer. Perfecto. ¿Qué es lo que se va a hacer? Luego viene una constructora que es la que va a hacer lo que se diseñó y finalmente nosotros que lo que hacemos es asesorar que la construcción se haga conforme al diseño. Esa es nuestra etapa de fiscalización. Si bien es cierto, y esto es muy importante, pero el tema es que no somos resolutivos. Nosotros solamente proponemos al inspector fiscal o advertimos situaciones al inspector fiscal y en función de eso es el inspector fiscal o las autoridades del ministerio quienes adoptan decisiones o no necesariamente conformes a nuestras sugerencias. Ahora, esto ustedes lo recibieron en el año 2011 en que ganaron esta licitación. Este diseño viene del 2007. Cuando ustedes ven como empresa, ¿no se dan cuenta que hay un error en el diseño? No es tan sencillo. Hay que tener cuidado con el concepto. Este es un puente basculante en donde los sistemas de un puente basculante son necesariamente estudiados durante años. El proceso de estudio duró 2 años y medio aproximadamente. Entonces, estoy hablando del área de diseño. Por lo tanto, técnicamente la verdad es que nosotros no solamente no teníamos las facultades de hacerlo, sino que tampoco podíamos estudiar una fase previa de ese nivel de complejidad. ¿Y entonces en qué consistía la asesoría? Específicamente nuestra asesoría consiste en que la
construcción se haga conforme al diseño, que precisamente responda a los planos de diseño. ¿Y si los diseños están malos y ustedes advierten qué es lo que pasa? Precisamente, dos cosas. Primero es que lo advertimos. Nosotros advertimos en el año 2014 las graves deficiencias del sistema de levante. Perdón, pero ustedes vienen del 2011 asesorando al Ministerio desde el 2012 que venimos con las advertencias. De Obras Públicas, y desde el 2012 no se les tomó en cuenta. No, mire, es tan así que el año 2014 el ministro, no el inspector fiscal, que la verdad es que es nuestro conducto regular, el ministro ya tenía conocimiento de las graves deficiencias que presentaba el diseño, que hacía inviable prácticamente el puente. La problemática no era construirlo, la problemática era que funcionara. Y esto en 2014 lo sabían, lo advertimos. Sí, lo advierten desde el 2012, usted me dice. Sí, claro. Es que me llama la atención porque en la querella tengo digamos, las atribuciones que ustedes tenían, que ustedes no tienen la obligación de asesorar en materia de diseño de ingeniería, perfecto, y tampoco el desarrollo de los cálculos de ingeniería, la definición de los métodos constructivos. Esto fue objeto de licitación pública internacional y nuestra representada, ustedes, no participó en forma alguna. Me llama primero la atención lo restrictivo que es el contrato. O sea, básicamente están para asesorar casi de palabra mirando porque no pueden entrar a las obras mismas, ¿no? No. Es que aquí hay que tener cuidado con los temas, porque son etapas, ¿ya? Diseño es qué es lo que vamos a hacer. Eso es. ¿Ya? Otra cosa es que lo que se haga quede conforme a ese diseño. Esto no es que la construcción sea poco importante, no, muy por el contrario. La construcción, me atrevería a decir, esto es la diferencia exacta entre un plano de arquitectura de un edificio y la construcción de un edificio. Ya, pero si ustedes ven que eso se va a caer y lo advierten... Nosotros, cuando supimos que esto no iba a funcionar, empezamos con nuestras advertencias, y para eso hay conductos regulares de advertencia. ¿Y por qué siguen ustedes asesorando al Ministerio si no se les hace caso? Está en juego también la credibilidad de ustedes y el buen nombre de la empresa. ¿Por qué quisieron seguir hasta el año 2016 que estamos tenemos ahora? Que distinguir, otra vez. Recuerde que este es un contrato de asesoría y nosotros sabemos, porque participamos hace 30 años en este tipo de procesos, de que nosotros no tenemos facultades de resolver. Nosotros advertimos. Ahora, el tema es cuál es nuestra órbita de atribuciones y cuál, por ende, es nuestra órbita de responsabilidades. Nosotros ciertamente, si advertimos una situación puntual, es el Ministerio o el inspector fiscal quien acata o no esa orden. Hay un mail que trascendió a la prensa respecto de las pruebas del sistema de levante, que es el primer gran fracaso del diseño, en donde aparece claramente cuál es nuestra labor. Nosotros le decimos que el sistema de levante presenta graves deficiencias, que no va a resultar. Y el inspector fiscal en ese mismo correo nos responde y nos señala: señores, la verdad, esto llegó la hora de probarlo, es un tema de la constructora y no tenemos ninguna facultad de retroceder. Esa es casi exacta la palabra, que no hay espacio para retroceder, entiendo que es la palabra del inspector fiscal. Cuando se iba a hacer la marcha blanca, que es en definitiva lo que provoca la paralización de la construcción del puente Caucao, nosotros durante los 3 días previos solicitamos insistentemente no proceder a ello. Pero además no es un reproche, no, estas son minutas por las cuales se sabe o es que es muy probable que el sistema no funcione. Y esto nosotros lo vamos dejando no son simples comunicaciones, los mails son casi como emergencias, pero para esto hay minutas, hay notas de disconformidad, hay informes mensuales que debemos remitir a la autoridad, y todas esas minutas es lo que en definitiva nosotros fuimos dejando como constancia. ¿Y para qué los tiene el Ministerio de Obras Públicas si no les hace caso? A ver, esto es un tema político. Nosotros somos una empresa técnica, pero resulta que las decisiones no las adoptamos nosotros. Esto es bien importante, porque la verdad de las cosas es que aquí es donde está el tema de lo injusto de nuestra situación. Porque usted dice que desde 2012 vienen advirtiendo de que esto no iba a funcionar, entonces sí, hay responsabilidades políticas de 2 gobiernos y de varios ministros. Yo no quiero plantear el concepto de la responsabilidad política, nosotros estamos viendo una responsabilidad jurídica y personal del ministro de Obras Públicas. Ahora, si usted me dice, oiga, el ministro de Obras Públicas sabía de la situación, nosotros tenemos constancia escrita de que en el primer semestre del año 2014, para no usar una palabra, él sabía exactamente que el proyecto tenía graves deficiencias. Pero aquí viene lo curioso, Matilde. Lo curioso no es que tenga deficiencias el proyecto. Lo curioso es lo que hace el ministro cuando sabe las deficiencias del proyecto. Porque el ministro ordena seguir el proyecto.
continuarlo. Incluso hay una conversación pero que se ha revelado en ASBI. todos los ministros anteriores. Sí, es probable. La verdad, nosotros estamos hablando de una situación jurídica de quien a nosotros nos juzga. Sí, ustedes se están refiriendo a él porque lo juzgó sin terminar el proceso de investigaciones. Ahora yo lo estoy llevando a una cosa que va más allá, porque probablemente si esta querella fue aceptada, hay un proceso que el ministro probablemente pudo haber no seguido y probablemente ustedes puedan ganar esto, pero yo voy más allá. Si ustedes son una empresa asesora que tiene un límite de acción restringido, que hacen sucesivas, digamos, recomendaciones y sucesivamente todos los ministros que van desde el 2011 hasta ahora no les hacen caso, ¿para qué están ustedes y para qué siguen? A ver, ¿para qué seguimos? Esta es una pregunta que ni siquiera nos formulamos. Nosotros tenemos un deber de lealtad con nuestros mandantes en general y debemos acompañar los contratos. Estos son contratos, nosotros no podemos renunciar a un contrato. Esto no es tan sencillo como llegar y partir y decir, mire, yo ya no asesoro más esto porque no me gusta. No, porque no están respondiendo a nuestras asesorías y por eso no podría es eso. ser una cláusula para salir. Bueno, pero las cláusulas, las reglas están claras. Nosotros sabemos cuáles son las reglas. Nosotros lo importante es que advirtamos cuáles son los riesgos de una construcción. Ahora, si el inspector fiscal, la autoridad del ministerio decide una situación distinta, como en este caso, la verdad es que nosotros no podemos responder por ese tipo de situaciones. Lo que sí nunca dudamos, y eso también quiero dejarlo claro, fue el proseguir la asistencia. Nosotros todavía, imagínense que entiendo que hasta el mes pasado todavía mandábamos informes periódicos respecto a esta asesoría. Por eso que parece ilógico que ustedes se embarquen en un proyecto malo. A ver, si hubiésemos sabido que el proyecto era malo, pero ni lo sabían postulamos. del 2012. Pero empezamos el 2011. Ahora, también es cierto, y es importante, Matilde, saber el nivel de falla. No es lo mismo una pequeña falla, por ejemplo, que empezar a mirar que los sistemas propiamente tales no funcionan, que son insuficientes. Cuando hablamos de sistemas de levante, básicamente son los pistones o cilindros que van a permitir el izamiento de los tableros. Eso, básicamente, nosotros era imposible que contáramos con esa información, que de hecho una de las cosas que se critica en el año 2014 es precisamente de que se había llegado prácticamente con un nivel de anteproyecto de esos cilindros y que por lo tanto no se sabía realmente si ellos iban a operar o no. El punto es cómo poder atribuirnos a nosotros una responsabilidad en algo en que no participamos. Nosotros teníamos que ver que el sistema de levante, que era en realidad lo más delicado de un puente basculante, es el sistema de levante. No los tableros, es el sistema de levante. Si eso fracasa, es evidente que el puente no tiene ninguna viabilidad. Tanto es así, porque en realidad esto ya es un análisis ex post, posterior a la paralización de las obras, es que en el año, a partir del año 2015, de febrero del 2015, se encargan varios estudios de costos altísimos, porque la verdad es que son peritajes de alto nivel, y en uno de esos peritajes, que es el último que se revela, señala que la forma de los tableros, lo esbelto que son, ¿ya?, hace prácticamente inviable que ese sistema de levante pueda funcionar. Incluso lo señala que en realidad habría tenido que soportar un nivel de carga solamente para vehículos livianos, por ejemplo. Exactamente, entonces ustedes vienen advirtiendo durante mucho tiempo, no se les hace caso y... Nosotros tenemos 700 páginas de informes de advertencia respecto de fallas constructivas y de diseño. ¿A cuánto ascendía el contrato que tenían ustedes por este proyecto? No, sinceramente no lo sé, pero yo creo que podría andar en el orden de 1.000 millones de pesos sin problema. 1.000 millones de pesos. Estoy planteando, por favor, no quiero ser muy exacto en la cifra para después no ser contradicho, pero sí podría ser una cifra así. Le pregunto porque la empresa suya parece cuestionada no solamente ahora, sino que recientemente en las últimas lluvias también ustedes asesoraban a Costanera Norte. A ver, ese tema es interesante. La verdad que para nosotros eso es parte más de este orquestamiento que hubo de que teníamos que tener responsabilidad en cuánta cosa hubiese. Ayer también salió otra cosa por ahí de un reparo de Contraloría, de unos cementos, de una obra en que nosotros participamos. La verdad es que me parece que cuando uno ataca es muy probable que tiene que recibir. Eso es normal y la verdad es que estamos dispuestos a aclarar punto por punto, pero uno también sabe que cuando va contra autoridades políticas de frente, debe recibir, y normalmente son como mensajitos, una notita, un subsecretario que sale y da una cuña, pero nada serio, son cosas. Y dentro de estas cosas que a nosotros nos sorprendió mucho, fue cuando en realidad empezamos a mirar por la prensa de que estábamos vinculados a Costanera Norte. ¿Y por qué nos sorprende? Porque resulta que nuestra asesoría es muy importante saber cómo se produce Pero ustedes asesoran o no a Costanera Norte. Asesoramos la construcción de Costanera Norte, pero
cuidado con el tema de el canal que se construyó, que tiene que ver con la Dirección de Obras Hidráulicas, y que de hecho su diseño, su capacidad es totalmente previo a la gestión nuestra. Ya no tenemos ninguna posibilidad de participar en eso. No fuimos ni consultados y tampoco tendríamos que ser. Ustedes con la inundación entonces no tenían nada que ver. No, absolutamente nada. Y la verdad es que, mire, en eso quiero ser muy claro. Hasta el día de hoy, si bien es cierto, había una especie de vinculación, así como decir, mire, qué coincidencia que ellos también están, nadie, absolutamente nadie nos ha planteado ningún tipo de imputación respecto de ello. Y no va a pasar, porque resulta que cuando se aprueba el tema de la obra hidráulica 2014, se renueva 2015, estos son canales. Y la verdad es que son obras muy grandes. En 2 días, en 3 días, no hay ninguna posibilidad de desarmar esto. La inundación o desborde del río, como se le quiera llamar, la verdad es que era inevitable desde el momento en que se dio la autorización de la construcción de ese canal. Abogado, volvamos al Caucao. ¿De quién es la responsabilidad finalmente de que una obra gigantesca que costó millones y millones de dólares tenga que ser destruida? Nosotros, a ver, me parece que aquí hay culpas. A su juicio se lo pregunto como consultor. Me parece que hay 2 culpas compartidas, básicamente. El primer tema es que efectivamente hay un error de diseño grosero. Tan grande que, como le digo, los informes actuales concluyen de que en realidad el puente, aunque no hubiesen habido errores constructivos, habría sido inviable. Eso es lo primero. Pero también es cierto que la constructora tiene un factor muy importante, tanto así que distrajo la atención del diseño. Lo que llama la atención acá es que, pese a que han pasado años, y se sabe hace años, al menos el ministro desde el 2014 sabe que el problema del diseño es muy importante, no ha hecho investigación alguna respecto al diseño. ¿Y usted qué le atribuye? Sancionó a la constructora, ¿Y usted sancionó a la consultora, sancionó al inspector fiscal. Pero resulta que al diseño, nada, es como si no existiera. Ahora, ¿por qué? Me parece que esa es la explicación que debe dar. Ahora, él no puede alegar ignorancia, y esto es lo único que a mí me interesa dejar claro. No pueden alegar ignorancia ninguno desde el que puso la primera piedra en adelante. Sí, sin duda, pero resulta que hay alguien que le toca plantear los procesos sancionatorios, alguien los encabeza, y eso es evidente de que cuando la obra, uno señala, mire, la obra no funciona más, a partir de ese minuto se inician los procesos sancionatorios, y en ese minuto se instruyen procesos sancionatorios bastante sesgados, solamente respecto de algunos. Pero respecto del gran responsable, que era el diseño, no hay. Y uno podría decir, bueno, no tenía advertencia. No solamente tenía advertencia, tenía conocimiento formal de que ese era un problema importante. Supongamos que no era el último, no era el único, pero era importante. Constructora, ni hablar. La verdad es que tuvo muchísimos problemas y nosotros por algo hicimos tantos y tantos reparos y tantas no conformidades. Prácticamente la verdad es que todo lo que se sabe hoy de los reparos que de la construcción fueron informados por nuestra empresa. Abogado Claudio Lefebvre, le quiero agradecer que haya estado acá con nosotros, bueno, hablando un poco de la querella, pero más allá sobre el tema del puente, que es lo que preocupa tanto a los ciudadanos. Así que le quiero agradecer, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias.